Quiero dar a Dios las gracias por las flores, por el mar, porque ángeles del cielo me acompañan, por la vida y la salud, por la risa de un bebé, por el agua, por el sol y el amanecer. Gracias yo le doy al Padre por su Hijo. Gracias por la vida eterna que nos dio. Gracias yo le doy al Padre porque Él nos regaló lo más grande de este mundo, Cristo el Redentor. Quiero dar a Dios las gracias por mi techo, por mi hogar, por las aves en el cielo que le alaban, por mis manos, por mis pies, por mis ojos para ver su perfecta creación, grande es su poder. Gracias yo le doy al Padre por su Hijo. Gracias por la vida eterna que nos dio. Gracias yo le doy al Padre porque Él nos regaló lo más grande de este mundo, Cristo el Redentor.
Cristo muy pronto vendrá. La trompeta que nos llama a la lucha ya sonó. Cristo al frente de su pueblo multitudes conquistó. Se retira el enemigo, derrotado en la cruz. Ya viene mi Jesús. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Ya viene mi Jesús. Aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, un día prometí volver y pronto lo cumpliré. Aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, yo no
Bienvenidos a cada uno de ustedes a participar de este culto online que transmitimos como distrito para encontrarnos y adorar al Señor y alabarlo y poder escuchar también su palabra a través de la predicación. Bienvenidos a cada uno de ustedes y un feliz sábado, que podamos encontrarnos en la presencia de Dios en este último sábado del mes de junio. Queridos hermanos, quiero invitarlos a que podamos inclinar el rostro y tener una palabra de oración en este sábado de mañana. Querido Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Estamos iniciando este culto divino y lo hacemos a través de este medio que son las posibilidades que tenemos, pero lo hacemos confiando en tu guía, en tu dirección y en que tú has de estar a través de tu Espíritu Santo abriendo nuestros corazones, guiando nuestra mente y permitiendo que tu palabra pueda llegar hasta cada uno de nosotros. Nos encomendamos a ti y que seas a través del pastor Francisco Martín un instrumento de salvación para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a participar en esta mañana de la predicación de la palabra que nos trae el pastor Francisco Martín. Él tiene a sus padres aquí en nuestro distrito, asisten a la iglesia de Luján de Cuyo, como es Carlos e Isabel, y estamos muy agradecidos por el pastor que en esta mañana va a compartir el mensaje de Dios. Le mandamos un afectuoso saludo como parte de nuestro distrito, de nuestras iglesias aquí, para él, para los hermanos de las iglesias que le toca atender allí en Nueva Jersey, en Estados Unidos, y muchas gracias una vez más por acompañarnos en este sábado de mañana con la predicación de la palabra del Señor. Vamos a alabar, queridos hermanos, vamos a adorar al Señor y mientras lo hacemos, preparar nuestro espíritu, preparar nuestro corazón, prepararnos para escuchar la voz de Dios a través del mensaje que en esta mañana hemos de recibir. Más santidad dame, más odio al mal, más calma en las penas, más alto ideal, más fe en el maestro,
Probad y ved. Historia de hoy. Motivación en el desafío. Yo era servidor público. Trabajaba en la agencia de aguas de Bahía y fui transferido para atender a la comunidad de Villa Zahuipe a 70 kilómetros de Salvador. Aunque la región es un paraíso tropical, con lindas playas y aguas cálidas, la villa quedaba en el interior y no ofrecía las facilidades de los grandes centros. Yo, mi esposa Yaciara y mis 3 hijos éramos los únicos adventistas de la comunidad de 3,000 personas. Nuestra casa era la iglesia, y así seguimos por algún tiempo, hasta que se despertó en nosotros el deseo de iniciar un trabajo de evangelismo en la villa con el objetivo de construir ahí un templo adventista. Lo importante era iniciar la obra del Señor. Alquilamos una pequeña casa que sirvió de iglesia por un buen tiempo. Los frutos comenzaron a brotar y las personas fueron bautizadas. Los meses pasaron. Recibimos la donación de un terreno e inmediatamente iniciamos la construcción. El dinero venía de parte de mi salario, de donaciones de los amigos, de empresarios locales y también de caja de la iglesia. La obra seguía como era posible, hasta que recibimos una gran ayuda financiera de la Administración de Misiones y decidimos terminar el templo. Hoy, nuestra iglesia, aunque pequeña, es una luz de evangelio aquí en la comunidad. Para atender mejor a los hermanos, nuestra iglesia recibió otro gran apoyo de la administración y estamos reformando la fachada central y construyendo un bautisterio. Todo para la obra de Dios. Nosotros somos los pioneros aquí en Villa Zahuipe, y el Señor ha hecho a su pueblo seguir adelante en el cumplimiento de nuestra gran obra de evangelización. Los miembros de la iglesia en todo el mundo han sido fieles en las ofrendas. De esta forma, la Administración de Misiones pudo apoyarnos financieramente en la construcción de nuestro templo. Yo sé que existen innumerables proyectos que también están recibiendo ayuda financiera, como en el caso de la iglesia de Lauro de Freitas, que hoy puede recibir más de 500 personas. De la iglesia de Maragogipe, que se convirtió en la más bonita de la ciudad. De la iglesia de Periperi, totalmente derrumbada y reconstruida. De la iglesia de Parque Verde 2, puesta de forma visible para la comunidad. De la iglesia de Grevagar, reconstruida en una estructura de Maranata, y muchas otras. Con una fe inquebrantable y oraciones fervorosas, seguimos las orientaciones de Dios y el mar se abrió para nosotros. Alabado sea nuestro Dios. Probad y ved. Y ahora los invito a este momento especial de adoración a Dios, a través del diezmo y las ofrendas. Que el Señor los bendiga.
Un feliz sábado, mis queridos hermanos. Hoy agradezco a Dios la oportunidad que me da de poder llegar a los lugares donde ustedes están para compartir la palabra del Señor y a través del estudio de ella poder crecer espiritualmente. Quiero mandar un saludo muy especial al distrito de Mendoza Sur, allí en el país de Argentina, a las iglesias de Dorrego, Godoy Cruz, Luján, La Estanzuela, Corradilla y Maipú. Y agradecer de manera muy especial al pastor Félix Terencio por la oportunidad que me da de poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Quien les habla es el pastor Federico Martín, pastor aquí en Estados Unidos, en el estado de New Jersey. Y hace algunos años atrás tuve la oportunidad de poder, muchos años atrás, estoy hablando quizás ya unos 8 años atrás, tuve la oportunidad de predicar en la iglesia de Godoy Cruz. Mis padres están en este momento allá en Mendoza, viviendo en Luján. Y bueno, un saludo para ellos de manera muy especial y para cada uno de los hermanos que forman parte de este distrito de Mendoza Sur. Muchas gracias por tomar el tiempo para escuchar la palabra del Señor en esta mañana. Y antes de abrir la palabra del Señor, yo quiero que podamos inclinar nuestros rostros para tener una palabra de oración. Querido Padre que estás en los cielos, en esta hora queremos darte las gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder abrir tu palabra y poder en esta mañana ser dirigidos a través de ella a tu presencia y poder hacernos entender, oh querido Padre, que hoy es tiempo cada día en que tenemos que buscarte. Querido Señor, que al abrir tu palabra tú nos puedas dirigir a través de ella en nuestro crecimiento espiritual y poder entender en esta mañana que hoy necesitamos más que nunca poder buscarte y acercarnos y poder en sintonía nuestra vida espiritual contigo, Señor. Por eso pedimos tu bendición, que tu palabra pueda convertirse en una espada de doble filo y pueda penetrar hasta lo más profundo de nuestra vida espiritual para hacernos el llamado en esta hora de poder ser santos. Pedimos esta bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estos últimos días, con los acontecimientos que han sucedido en este mundo, nos hablan de que Cristo Jesús está pronto a venir a esta tierra. Hemos escuchado diferentes temas hablando de que Cristo está cerca. Hemos escuchado temas últimamente que nos hablan de la segunda venida de Cristo, que es una realidad para la vida del cristiano. Y las cosas que suceden en este mundo nos hablan que este tiempo está por cumplirse y esta tierra está por llegar a su final. Cristo Jesús viene por segunda vez. Y es una promesa que tú y yo no debemos dudar. Es una promesa que nos debe impulsar todos los días, mis queridos, a poder prepararnos para este acontecimiento tan especial y poder prepararnos para vivir con Él en la patria celestial. Pero la pregunta que yo te quiero hacer en esta mañana, porque en esta mañana vamos a hablar un poco acerca de la santificación y cómo es el proceso de la santificación en la vida del cristiano. La pregunta que yo te quiero hacer en esta mañana es, ¿quién ha de heredar el reino de los cielos? Sí, es verdad, Cristo Jesús va a venir a esta tierra. Es verdad, los acontecimientos nos hablan de que esta tierra pronto ha de llegar a un final. Es verdad, mi querido, que cuando tú abres la Biblia en Mateo 24 y ves las diferentes señales, pareciera que estuviéramos leyendo las noticias de internet o de los periódicos el día de hoy en la cual nosotros vivimos. Ese es un hecho seguro.
Es un hecho que ha de acontecer. Cristo Jesús viene. Pero ¿quién ha de heredar el reino de los cielos? ¿Quién ha de heredar ese reino que Dios prepara para nosotros? Esa es la pregunta importante. La pregunta importante de hoy no es si Jesús viene o no viene. Jesús viene. La pregunta importante no es si esta tierra está por llegar a su final o no está por llegar a su final, porque esta tierra está por llegar a su final. La pregunta en esta mañana es, ¿quién ha de heredar el reino de los cielos? Y ahí es donde está la importancia de la pregunta, porque lo que la Biblia dice que la tierra va de acabar, de que Jesús viene por segunda vez, también nos habla de que hay una condición especial para aquellos que han de heredar el reino de los cielos. Entonces, la pregunta que tú y yo nos tenemos que responder al final del tema de esta mañana es: ¿iré yo a heredar el reino de los cielos? Y fíjense bien, la Escritura responde a esta pregunta de quién ha de heredar el reino de los cielos, y nos manda a través de la Escritura a ver cuál es la preparación y la condición que el cristiano tiene que tener para poder heredar el reino celestial. Y quiero invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Daniel, el capítulo número 7, el verso número 18. Libro de Daniel, capítulo número 7, verso número 18. Porque este libro, y específicamente este capítulo y este versículo, nos dicen quiénes han de heredar el reino de los cielos. Lean conmigo Daniel 7, 18, dice: pero los santos del Altísimo recibirán el reino y poseerán el reino para siempre, por los siglos de los siglos. Fíjense la condición que pone Daniel en el versículo número 18. Habla específicamente, mis queridos, de aquellos que van a poseer el reino. Y habla específicamente, mis queridos, de la cualidad que debe tener la persona para poder heredar el reino de los cielos. Si tú y yo estábamos pensando que podíamos llegar al reino de los cielos sin hacer una preparación en nuestra vida espiritual, equivocado estamos. Dios pide que hagamos una preparación espiritual en nuestra vida para poder heredar el reino de los cielos. Y la característica principal que tiene aquel que ha de heredar el reino de los cielos, según Daniel 7:18, dice que son los santos del Altísimo. Son aquellos que recibirán el reino, que van a poseer el reino para siempre por los siglos de los siglos. O sea, Daniel me dice que si yo quiero recibir el reino celestial y quiero poseer esa tierra, necesito ser santo. Por eso en esta mañana vamos a hablar un poco acerca de qué es la santificación en la vida del cristiano. Primero tendríamos que empezar definiendo el concepto de santificación. El concepto de santificación tiene que ver con el hecho cuando yo me aparto o me consagro a alguna causa, propósito o obra especial. Es cuando yo, ¿qué cosa? Me aparto y me consagro. ¿Me aparto de qué? Me aparto del mundo. ¿Y me consagro a qué? Me consagro a Dios. Ahí inicia el proceso de la santificación. El proceso de la santificación tiene que ver con el hecho cuando yo me aparto del mundo, de las cosas que este mundo ofrece, de las cosas que este mundo nos quiere dar e inclusive de las cosas que Satanás trae a nuestra vida. Yo me aparto de todas esas cosas y cuando me aparto de todas esas cosas debo consagrarme a una o a alguien o a alguna causa en especial. Indudablemente, como estamos hablando de la vida del cristiano, cuando tú y yo, mis queridos, nos apartamos del mundo, cuando tú y yo nos apartamos de las cosas que este mundo nos ofrece, entonces hemos preparado nuestro corazón para consagrarnos a nuestro Dios.
Otro concepto dice, la santificación es un estado de separación para Dios. Es un estado de separación para Dios. De separarme. Y nuevamente les repito, de separarme de qué, del mundo, de apartarme de qué, del mundo. Me separo para Dios. Quiere decir que el proceso de la santificación tiene que hacerse en mi vida en el momento en que yo me separo para Dios y me aparto del mundo y me consagro a Él. ¿Saben? La verdadera santificación, mis queridos, es una completa conformidad de nuestra vida a la voluntad de Dios. Eso significa apartarse, eso significa separarse y consagrarse. Cuando yo me separo del mundo, cuando yo me aparto del mundo y me consagro a Dios, entonces comienza la santificación en mi vida a ser completamente mi vida conforme a la voluntad de Dios. Mis pensamientos rebeldes son vencidos. Mi vida pecaminosa es subyugada. Y ahora, mi querido, la voz de Jesús despierta una nueva vida espiritual en mi vida. ¿Por qué? Porque he dejado mi vida carnal, he dejado mi vida del pasado del viejo hombre y he comenzado a consagrar mi vida al Señor. Y ahora vivo conforme a su voluntad. ¿Por qué tenemos que buscar la santificación? ¿Por qué, mis queridos, en esta mañana nosotros tenemos que buscar la santificación? Bueno, número 1, ya lo leímos en Daniel 7:18, porque es la característica especial que han de tener aquellos que han de recibir el reino de los cielos y que han de poseer la tierra nueva. Pero ¿por qué más nosotros tendríamos que buscar la santificación? Y es muy clara la Biblia cuando nos dice por qué lo tenemos que hacer. Si vamos al libro de Levíticos, el capítulo número 19, el verso número 10, libro de Levíticos, capítulo número 19, verso número 10, le dice Dios a Moisés: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y dile: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Lo primero, mis queridos, que nos dice este versículo es una gran realidad. Es que una de las tantas cualidades que tiene Dios, mis queridos, es que Dios es un Dios santo. Y como Dios es un Dios santo, cuando tú y yo profesamos seguir al Señor, cuando tú y yo decidimos seguir a Dios, entonces es una cualidad que nosotros también necesitamos tener en nuestra vida. Nuestra vida cristiana debe ser una ejemplificación de lo que Dios es en nuestra vida. Si Dios es amoroso, nosotros tenemos que ser amorosos. Si Dios es un Dios perdonador, indudablemente tú y yo tenemos que ser o tener la característica de perdonar a aquellos que nos ofenden. Si Dios es un Dios de misericordia, nosotros tenemos que ser misericordiosos. Pero si Dios es un Dios santo, nosotros también tenemos que buscar la santidad. Para poder entrar en una relación permanente con el Señor, tenemos que entender, mis queridos, que nosotros tenemos que buscar la santidad. Es verdad, mi querido, que la Biblia nos habla. Cuando usted lee la Biblia, lee allí Isaías y especialmente cuando lee las cartas del apóstol Pablo, es verdad, mi querido, que la Biblia nos dice que nosotros somos trapos de inmundicia. Es verdad que nuestras tendencias son bajas. Es verdad que somos dominados por el cuerpo de pecado, por la vida pasada del pecado. Sí, es verdad todo eso, pero es ahí cuando el Espíritu Santo entra en nuestra vida y nos da la oportunidad a que podamos llegar a ser santos. Por eso necesitamos doblegar nuestra vida a Dios.
Por eso, mi querido, necesitamos entender que nuestra vida debe ser doblegada a Dios, entregar nuestro ser completamente al Señor y vivir de acuerdo a su voluntad. ¿Para qué? Para que esas viejas pasiones que yo tenía ya no dominen mi vida. Nuevamente en Primera de Pedro, el capítulo número 1, el verso número 16 lo dice. Primera de Pedro 1:16 lo dice, como repetición a lo que estaba escrito allá en Levítico 19:10. Dice nuevamente, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. ¿Sabes por qué tú y yo tenemos que ser santos? Tú y yo tenemos que ser santos, mis queridos, porque Dios nos los pide en esta mañana a nosotros. Sed santos, como yo soy santo. ¿Saben por qué tenemos que ser santos? Porque refleja una característica de lo que Dios es. ¿Sabes por qué tenemos que ser santos? Porque tenemos que heredar el reino de los cielos. Necesitamos ser santos. Ahora, tú te podrás preguntar, ¿es justo que Dios nos pida que nosotros seamos santos como Él es santo, siendo que en Él no hay pecado y en nosotros sí? ¿Podemos llegar a ser nosotros santos como es Dios? Porque tú en esta mañana puedes pensar, sí, es verdad, Dios me pide a mí que yo sea santo, pero Él es santo porque Él no ha vivido en el pecado. Pero saben, mis queridos, el problema que nosotros tenemos es que nosotros la santidad la ponemos en un escalón tan alto que algunas veces creemos que es difícil de alcanzar. Pero vamos a ver algunos ejemplos bíblicos. Veamos algunos ejemplos bíblicos que nos hablan de cómo ellos fueron santos. No podemos leerlos todos, ¿verdad? Pero voy a mencionar a 4 específicamente y no lo vamos a buscar en la Biblia porque quizás el tiempo no nos va a dar para poder buscarlo. Pero les voy a mencionar a 4 hombres que el Señor de alguna manera u otra los llamó perfectos, los llamó santos. El primer hombre era Job. ¿Se acuerdan, verdad? Cuando Satanás estaba allá en el cielo y le preguntó Dios de dónde vienes, y él le dijo de rodear, de ir a estar por el mundo y sus alrededores. Y Dios le dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job un hombre justo, perfecto? Job había llegado a la perfección. Y la Biblia me habla de que Job era un hombre recto. Ahora yo te puedo preguntar en esta mañana, ¿Job acaso no tenía tendencias al pecado como tú y yo la tenemos? ¿Acaso Job no era pecador como tú y yo lo somos? Entonces, ¿qué hizo la diferencia en la vida de Job? ¿Por qué Dios lo llamó justo, perfecto, recto? Job nos muestra a través de su vida que nosotros podemos llegar a la rectitud. Otro hombre que se encuentra registrado en el libro de Génesis, el capítulo 5, el versículo número 24, era Enoc. Ustedes conocen la historia de Enoc. Y saben el final de la vida de Enoc. Y caminó Dios con Enoc, o caminó Enoc con Dios, perdón, y Dios se lo llevó. Y cuando se habla de la vida de Enoc, se habla de la vida de un hombre que era también recto, que era perfecto. Y yo nuevamente te pregunto, ¿acaso Enoc no era pecador como lo somos tú y yo? ¿Acaso Enoc no vivía en el mismo mundo de pecado en el cual nosotros vivimos también?
¿Cuál fue la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre Enoc y yo? Ay, usted me puede decir, pastor, pero es que usted está mencionando dos hombres que la Biblia no registra pecado en ellos. Pero el hecho de que la Biblia no registre pecado en ellos no significaba que ellos no fueron pecadores y no significaba que no vivieron en este mundo de pecado como vivimos tú y como vivimos yo. Ay, pastor, pero es que ellos vivían allá en los tiempos cuando el pecado no se había desarrollado todavía. Enoc vivió casi en el periodo, cerca del periodo, ¿verdad? De allí, del diluvio, de cómo la maldad iba creciendo. No tenemos excusa. Pero voy a darle dos ejemplos bíblicos más. El otro se encuentra en el libro de Hechos, el capítulo número 13, el verso número 22. Y dice el libro de Hechos, el capítulo número 13, el verso número 22, dice que David era conforme al corazón de Dios. Otro personaje bíblico que nos habla de que era conforme al corazón de Dios. Pero aquí sí podemos ver un personaje diferente, porque cuando yo le hablo de David, lo primero que ustedes se pueden acordar de sus pecados, no, David fue adúltero, David fue asesino, David fue mentiroso, pero la Biblia me registra que David fue conforme al corazón de Dios. Otro ejemplo bíblico, Noé. Allí en el libro de Génesis, el capítulo número 6, el verso número 9, dice que Noé era un varón justo y perfecto. Y saben, mis queridos, si Noé nos puede hablar hoy, creo que es el personaje más cerca que puede acercarse a la vida que nosotros vivimos. ¿Por qué? Porque el Señor compara en la Biblia que cuando se destruye este mundo va a ser como en los días de Noé. La depravación va a ser igual que en los días de Noé. O sea, Noé vivía en el centro de la depravación y en el centro del pecado. Pero dice el versículo 9 de Génesis 6 que él era un varón justo y perfecto. En la vida de estos hombres, mis queridos, nosotros podemos ver cómo Dios los consideraba perfectos, santos. A pesar de que algunos de ellos fueron pecadores o se les conoció pecado, el Señor los consideraba perfectos, conforme al corazón de Dios, justos, rectos. Y eran hombres como tú y como yo. Eran hombres, mis queridos, que vivían en el pecado o vivían o tenían dentro de sí la naturaleza pecaminosa como la tenemos tú y yo. Pero Dios los consideró justos, rectos y perfectos. Por eso nosotros hoy tendríamos que saber si el concepto o entender si el concepto de santidad que Dios quiere para nuestra vida es tan difícil de alcanzar. ¿Qué significa la santificación del cristiano? ¿Qué significa el hecho de ser santo? ¿Y cuál es el proceso de la santificación? Y nuevamente lo repito, ¿saben? Nosotros ponemos la santificación o ser santos en un escalón muy alto. No, es que yo voy a llegar a ser santo cuando no cometa más pecado. Es que yo voy a ser santo cuando ya no exista la mancha de pecado en mi vida. Entonces no va a ser santo nunca.
Porque la mancha de pecado va a estar en usted hasta que Cristo venga por segunda vez. Si usted está pensando que va a ser santo cuando no cometa más pecado, entonces usted está poniendo en alto ese nivel difícil de alcanzar. E inclusive nosotros pensamos que santo es aquel que pasa con la Biblia del brazo allá, ¿verdad? La Biblia allá bajo el brazo todo el día, que está de rodillas todo el día. Ahora, eso no es concepto de santidad y no es concepto de santificación. No confundamos los términos. Yo les pregunto, ¿acaso usted y yo ayunábamos como ayunaban los fariseos? ¿Orábamos como oraban los fariseos? ¿Estudiábamos y vivíamos la vida como vivían los fariseos? Y muchos de ellos estaban lejos del crecimiento espiritual. Saben, mis queridos, la santidad no es una meta allá arriba que yo tengo que alcanzar. Lo que tú y yo tenemos que entender hoy es que la santificación es un proceso que se da en la vida del cristiano, un proceso que tiene que ser diario, que solamente se irá a perfeccionar cuando Cristo Jesús venga a esta tierra y transforme este cuerpo de pecado y nos lleve a vivir con Él por la eternidad. La santificación es un proceso. Cuando leemos Testimonios para la Iglesia, el tomo 9, la página número 305, la hermana White nos explica un poco acerca de la santificación. Dice, la santificación no es obra de un momento. No, yo soy santo hoy ya. No. La santificación no es obra de un momento, una hora o un día. Dice que la santificación es un crecimiento continuo en la gracia de Dios. ¿Es qué cosa? Un crecimiento continuo en la gracia de Dios. ¿Saben? Tenemos que entender que la santificación es un proceso, que es un crecimiento continuo en nuestra vida. Yo tengo que levantarme cada mañana y decirle al Señor, Señor, entrego mi vida. Me aparto del pecado y aquí está mi vida para hacer tu voluntad. Eso es el proceso de santificación. Es un proceso diario que tenemos que hacer. Pero si en un momento lo dejamos de hacer, nos va a pasar como David, nos va a pasar como Noé. Noé descuidó un momento su vida espiritual y se embriagó y andaba desnudo frente a su hijo. David perdió en un momento el proceso de la santificación y lo vimos sucumbiendo en el asesinato, en el engaño, en el adulterio. Pero Dios los consideraba conforme al corazón de Dios y justos y perfectos. ¿Por qué? Porque ellos no se quedaron caídos en ese pecado, sino que se levantaron, sacudieron su vida espiritual y siguieron adelante tratando de vivir conforme a la voluntad del Señor. Entonces, si tú estás esperando ser santo cuando dejes de cometer pecado, te has puesto la meta muy alta. Porque el proceso de la santificación, mis queridos, tienes que entenderlo hoy. El proceso de la santificación es algo diario. O sea, la santidad no es una meta, es un proceso que perfeccionaremos en la segunda venida de Cristo Jesús. No es una meta, la santidad es un proceso
Y ahora sí podemos comenzar a entender un poco cuando el Señor nos pide que seamos santos. Dios nos pide que seamos santos, que iniciemos ese proceso de santificación en nuestra vida, de entrega, de apartarnos y hacerlo, ¿verdad? Creciendo continuamente en su gracia. Y allí hemos comenzado el proceso de la santificación. ¿Podemos caer? Sí, podemos caer, pero necesitamos levantarnos, sacudir nuestra vida espiritual y seguir adelante. Llegaremos a ser completamente santos cuando Cristo Jesús venga por segunda vez y transforme nuestra vida. Si vamos al libro de Romanos, el capítulo número 12, los versículos 1 y 2. Libro de Romanos, el capítulo número 12, los versículos 1 y 2. Nos habla el apóstol Pablo de más o menos este proceso. Y quiero que lo leamos juntos. Romanos, capítulo 12, versos 1 y 2. Y fíjense bien lo que dice la Escritura en este versículo, en estos versículos. Dice: por lo demás, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis la cual es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y de estos dos versículos podríamos sacar otro tema. Pero analicemos algunos detalles de este versículo. El proceso de la santificación, mi querido, empieza cuando nosotros presentamos nuestros cuerpos como sacrificio vivo delante del Señor. ¿Y qué es presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo? Presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo es decirle al Señor: Señor, aquí está mi vida. Aquí está mi ser. Aquí está mi voluntad completamente dada a ti. Presentar, mis queridos, nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios significa que a partir de este momento yo dejo de pensar en las cosas que yo quiero y comienzo a pensar en las cosas que Dios quiere para mi vida. Presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo tiene que ver con el hecho, mis queridos, que ya nosotros somos guiados por la voluntad de Dios. El proceso de la santificación sigue dándose cuando nosotros no nos conformamos a este siglo. ¿Y qué es conformarse a este siglo? Mi querido, conformarse a este siglo es vivir en la comodidad de esta tierra y pensar que en este mundo podemos tener seguridad y tranquilidad y estamos conforme viviendo en este mundo. No podemos vivir conforme en este mundo. Hermanos, si tú y yo nos estamos adaptando a este mundo y viviendo tranquilamente en este mundo, hemos perdido nuestro rumbo, porque nuestro rumbo es la patria celestial. Ojo, no quiere decir que en este mundo no podemos disfrutar de la familia, no podemos disfrutar. Estoy hablando de perder el objetivo a donde nosotros vamos. No podemos conformarnos a este siglo, no podemos conformarnos a este mundo, porque este mundo ha de llegar a su final. Nuestra meta final es la patria celestial. Entonces la santificación es entregar nuestra vida en sacrificio vivo al Señor y no conformarnos a este mundo. Y sigue diciendo, sino que nosotros debemos transformarnos, renovarnos en nuestra vida espiritual
para saber cuál es la voluntad de Dios y vivir de acuerdo a esa voluntad. Ese es el proceso de santificación. El proceso de santificación es, número 1, entrego mi vida al Señor. Número 2, no me conformo con este mundo en la cual yo vivo. Número 3, me transformo renovando mi espíritu, mi vida. Y número 4, vivo conforme a la voluntad de Dios. Ese es el proceso de santificación y es un proceso diario y continuo que tenemos que hacer. Y quiero terminar con este último versículo. En Primera de Pedro, capítulo número 1, versículo número 15 nos habla, si nosotros estamos viviendo ese proceso de santificación en nuestra vida. ¿Saben cómo se revela ese proceso de santificación en nuestra vida? Ese proceso de santificación se revela en lo que dice Primera de Pedro 1:15. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Y termina diciendo, en toda vuestra manera de vivir. ¿Saben lo que muestra cómo tú vas en ese proceso de santificación? Lo muestra es la manera en la cual tú y yo vivimos. Si estamos viviendo en el pecado o estamos viviendo en la gracia del Señor. Si estamos, mis queridos, en esta hora viviendo en el pecado conforme al mundo o estamos viviendo nuestra vida espiritual. Saben, el proceso de la santificación lo tenemos que al final entender. Es que no es que ya yo dejé de ser pecador. Voy a ser pecador porque vivo en este mundo de pecado. Pero el proceso de la santificación me enseña que no vivo en el pecado. Dos cosas diferentes. Soy pecador porque así nací en mi naturaleza pecaminosa. Vivo en este mundo de pecado, pero no vivo en el pecado. Aquel que va caminando en el proceso de la santificación entiende que el pecado llega a ser un accidente en su vida, así como sucedió con Noé. No estaba exento del pecado y cometió pecado, pero se levantó y siguió. Así como se mostró en la vida de David, David no estaba exento del pecado, así era igual un hombre conforme al corazón de Dios, pero se levantó del pecado y siguió, porque no vivían en el pecado, sino que ellos buscaban ser santos y buscaban el proceso de la santificación diaria en su vida. El pecado llegó a ser para ellos como un accidente. Sucedió, puede suceder, pero nos levantamos y seguimos. Ahora yo quiero, mi querido, en esta hora, que tú pienses, hasta el punto de hoy, ¿cómo estoy viviendo yo en mi vida espiritual? Necesitamos ser santos, número 1, porque Dios nos pide que seamos santos. Necesitamos ser santos, número 2, porque es una característica que Dios tiene y necesitamos reflejarla. Y necesitamos ser santos para heredar el reino de los cielos. Ahora, tú que en esta mañana has entendido este proceso de la santificación, yo te pregunto, ¿estás buscando al Señor diariamente? ¿Estás entregando tu cuerpo en sacrificio al Señor? ¿Estás, mis queridos, entregando o siendo transformada tu vida diariamente? ¿Estás viviendo de acuerdo a la voluntad del Señor sin estar conforme en este mundo y en este siglo? El Señor te llama a ser santo.
Y si el Señor te llama en esta hora a ser santo, es porque sabe que tú y yo podemos alcanzar la santificación a través de la obra que el Espíritu Santo ha de hacer en nuestra vida. Pero necesitamos nosotros dar ese primer paso y someternos completamente a la voluntad de Dios. ¿Estás tú dispuesto en esta hora a vivir santo como Dios nos pide? Querido Padre que estás en los cielos, en esta hora quiero agradecerte, Señor, la oportunidad que me das de poder hablarles a mis hermanos acerca de las cosas que tú nos pides. Este mundo, Padre, ha de llegar pronto a su final. Pero queremos, oh querido Padre, en esta hora, estar preparados para heredar el reino de los cielos. Quizás en el pasado hemos puesto la meta de la santidad de una manera tan difícil de alcanzar. Pero hoy entendemos que la santificación y el ser santo es un proceso diario que tenemos que hacer a cada hora, a cada minuto de nuestra vida. Ayúdanos, oh querido Padre, a entregar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo. Ayúdanos, oh querido Padre, a no vivir conforme a este mundo y a este siglo. Ayúdanos, oh querido Padre, a renovarnos espiritualmente. Y ayúdanos, Padre, a vivir de acuerdo a tu santa voluntad. Oh querido Señor, es verdad que somos pecadores, que tenemos una naturaleza pecaminosa. Y es verdad que tendremos la mancha de pecado hasta que tú vengas, tu Hijo venga por segunda vez y nos transforme completamente y quite esa mancha de pecado. Pero te pido hoy que todos los que escuchamos en esta hora este tema podamos entender, oh querido Padre, que no tenemos que vivir en el pecado, sino que tenemos que vivir en tu gracia. Y si hemos de caer en algún momento en el pecado, levantarnos con este proceso de santificación y poder seguir adelante. Bendice nuestra vida y prepáranos para conseguirnos contigo y vivir contigo por la eternidad. Son bendiciones que te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.